Buenas noches, estimados compañeros, queridos hermanos y hermanas. A continuación les presento el profeta que elegí. Es el profeta Elías. El nombre significa mi Dios es Yahvé. Este es un gran profeta del Antiguo Testamento. Lo encontramos en primero y segundo libro de Reyes. La primera vez que nos encontramos a Elías es en el capítulo 17. Se nos dice que él es un tesbita de Tisbe de Galad, está al lado del Jordán. Entonces, Elías aparece en el tiempo del rey Ahab o Acab, que se pronuncia igual, es una transliteración hebrea, allá por el año o el siglo 9 antes de Cristo. Elías profetiza una gran sequía como castigo por la maldad de Acab, dado que este rey pues adoraba al dios Baal. Entonces, pues Elías prácticamente tiene el poder de evitar que llueva y que la lluvia regrese, ¿no? Durante este tiempo de sequía, Elías es trasladado a un torrente eh, de el arroyo de Cueret se llama, en donde él era alimentado milagrosamente por cuervos. Esto era como una especie de maná, una especie de remanente de, bueno, hacía eco al maná del Éxodo. Seguidamente, otro episodio en la vida de Elías es cuando ese arroyo y ese pan se termina, pues él va donde una viuda en Sarepta a hacer otro milagro, que es una orza de harina y una alcuza de aceite que no se agota hasta que el Señor concede la lluvia. Entonces, la mujer en este episodio pues estaba prácticamente resignada a que iba a morir de hambre y Elías le pide de comer. Entonces la mujer confía en que Elías es un hombre de Dios y le da su último bocado, se lo da a Elías y ocurre este milagro. Y siempre con esta misma viuda ocurre de que el hijo de la viuda se muere, la viuda tiene un hijo, pero Elías tiene el poder de reanimar o, bueno, resucitar, traer a la vida a este niño. Entonces Elías ora al Señor diciendo, Señor Dios mío, que el alma de este niño vuelva a su cuerpo y se cumple. Eh, la mujer reconoce que Elías es un hombre de Dios y que la verdad está en él. Seguidamente regresamos al rey Ahab. Elías enfrenta a los falsos profetas del rey Ahab, que en este caso eran 450 profetas. En el Monte Carmelo prácticamente la historia es que se prepararon dos novillos y era como una especie de reto. Los sacerdotes de Baal y Elías iban a rezar al dios de ellos. Obviamente el dios Yahvé es el verdadero y el dios Baal pues es falso, ¿no? O en todo caso un demonio. Los 450 profetas de Baal no reciben respuesta. Sin embargo, Elías le ruega al Señor y le dice, respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has convertido sus corazones. Entonces cae del cielo una llamarada de fuego en el novillo y todo el mundo sabe que Elías adora al verdadero Dios, ya ven. Y seguidamente, pues, los profetas, los falsos profetas, mueren a manos de Elías. Eh, Debido a este episodio, Jezabel, la esposa de Ahab, pues quería matar a Elías, prácticamente como represalia o venganza. Entonces Elías, prudentemente, pues se aleja de ahí, se retira y él, desdichado, pues de hecho reza o ora por una muerte natural. Inclusive él se queda dormido. Que sabemos que cuando en la Biblia se dice que se duerme alguien es porque se muere.
pero el ángel del Señor se le aparece y le da de comer, evitando que muera. Entonces, debido a esa comida milagrosa eh, de pan y agua, pues Elías se levanta y camina 40 días y 40 noches hasta el monte Oreb, el monte de Dios. Entonces, esto es una peregrinación que obviamente es un símbolo de penitencia, ¿no? Los 40 días y 40 noches que Cristo caminó estuvo en el desierto y fue tentado. Es un, Este es como una prefiguración de esa preparación de Cristo en el desierto. Eh, ya cuando llega al monte Oreb, pues Elías se esconde en una cueva. Ahí en esa cueva, pues dentro de la montaña, pues hay un huracán, hay un terremoto, hay un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos signos, ¿verdad? O sea, no estaba en el escándalo, no estaba en el ruido, sino más bien luego de todo eso llegó una brisa suave y Elías reconoció que ahí estaba Dios. Entonces, pues Dios le da instrucciones de lo que debía hacer, eh, prácticamente ir contra el rey Ahab y los sucesores de él y ungir a Eliseo, que sería el sucesor del mismo Elías, y a un remanente de Israel de 7,000 hombres que no habían adorado a Baal. Elías, pues obviamente obedeció estos mandatos. Es decir, los 40 días y 40 noches que Elías había caminado para el Oreb era una preparación para esta misión. Bueno, obviamente Elías cumplió el mandato de Dios y se acercó a Eliseo, le ayudó bueno, le tiró el manto, digámoslo así, como una especie de signo para decirle que él iba a ser el sucesor. Bueno, Eliseo acepta. Él estaba arando unos bueyes. Él pide permiso para ir a despedirse, pero al final sí termina siguiendo a Elías. De ahí nos pasamos al segundo libro de Reyes. Aquí Elías también aparece, esta vez con el rey Ocosías de Israel. Aquí se nos da una pista de cómo Elías se miraba físicamente. Nos dice de que se vestía con pieles y con una faja ceñida a la cintura. Esto ya de entrada, pues, nos da una pista de que Juan el Bautista también se vestía así. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Aquí en este episodio, pues, Ocosías también adoraba a Baal, ¿verdad? Y tuvo un enfrentamiento con Elías en donde él le mandaba hombres para retarlo, ¿no? Y otra vez, de manera similar, ¿verdad? Elías hace descender fuego del cielo, solo que esta vez directamente sobre los hombres. Eh, Esto ocurre 2 veces. A la tercera vez, o sea, prácticamente se mueren 100 hombres y la tercera tanda de 50 hombres, pues le piden misericordia a Elías y esto se asemeja a la escena de cuando Santiago y Juan le preguntan a Cristo si quieren que baje fuego de los cielos para acabar con los samaritanos que se habían negado a recibir a Cristo. Es decir, aquí estamos en el contexto de Samaria. Ellos adoraban a Baal en el tiempo de Elías, es decir, negaban al Dios verdadero. El castigo de ellos fue el fuego. Entonces, algo parecido ocurre en el Nuevo Testamento. Claro que Cristo es misericordioso, así como Elías fue misericordioso con los últimos 50. Eh, bueno, ya llegando a lo último que aparece Elías en el Antiguo Testamento, nos dice otros relatos sumamente extraordinarios, que es de que Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas del Jordán. Se separaron unos de otros. O sea, prácticamente esto es como el, digamos, el milagro que hizo Moisés en el Mar Rojo o el milagro que hizo Josué también en el Jordán. O sea, Elías tenía un poder increíble que venía de su fe, ¿verdad? Tanto así que realmente Elías no murió, sino que fue arrebatado en un carro de fuego.
al cielo. El manto se lo dejó a Eliseo, como significaba de que Eliseo iba a suceder a Elías. Y Eliseo, cuando recogió el manto, hizo también los prodigios de Elías. El primero de ellos fue abrir el Jordán, ¿verdad? Con el mismo manto. Entonces, de esta manera, Elías, el espíritu de Elías se posa sobre Eliseo. Eh, bueno, no sé si sabían, yo no sabía, pero de hecho el Antiguo Testamento cierra con el profeta Elías. En la tradición judía, bueno, en la fiesta judía, la Pascua, ellos celebran, ¿verdad? En su fiesta con, con un asiento vacío en la cena, en la mesa de ellos. Esto porque simboliza de que en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, prevé que Elías regresará eh, para el día del juicio, ¿verdad? Y aquí dice, he aquí que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo a herir a la tierra de anatema o de maldición, ¿verdad? Eh, o sea, realmente Elías es tan importante que lo último, la última promesa del Antiguo Testamento es sobre Elías, ¿verdad? Esto lo pueden buscar en sus Biblias. De ahí en el Nuevo Testamento, ¿dónde aparece Elías? Bueno, realmente también aparece en muchos lugares. Se le compara mucho con Juan el Bautista, ¿verdad? Porque inclusive los evangelios nos dicen de que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías. Aquí sí no hay que confundirse de que Juan era como una especie de reencarnación, porque no lo era, pero sí tenía el espíritu de Elías. Pero inclusive Cristo mismo lo dice, de que los discípulos le preguntaron por qué dicen los escritos que primero tiene que venir Elías. Jesús él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo, pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista, ¿verdad? Inclusive Juan se vestía igual que Elías, con pieles de animales y ceñido en la cintura. Entonces vemos que el profeta Elías, el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista, que prácticamente era un precursor de Cristo, porque él estaba allanando el camino del Señor, ¿verdad? Que era precisamente lo que Malaquías decía, de que Elías iba a venir antes que el día del Señor. Bueno, Elías también aparece en el Monte Tabor, en el episodio de la Transfiguración, que es bien conocido, en donde aparece Moisés y Elías como simbolizando el cumplimiento de Cristo, de la ley y los profetas. En la epístola de Santiago, Elías también aparece, pero más que todo como una remembranza de lo que él era. Aquí Santiago nos dice que Elías era semejante a nosotros en el sufrimiento, es decir, Elías era un hombre, ¿verdad? Y rezó insistentemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esta era la sequía que hablaba al inicio. Volvió a rezar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, Elías tenía el poder de oración para que dejara de llover y para que volviera a llover. Así de grande era la fe de Elías. ¿Quién es el profeta Elías? En resumido, bueno, fue uno de los grandes profetas predicadores. Vivió en la primera mitad del siglo XIX, gran defensor de la religión yavista. Aparece en los primero y segundo libro de Reyes. Famoso por muchos milagros, muchos y increíbles milagros, diría yo. Fue arrebatado al cielo, es decir, que no murió. Se creía que tenía que volver a la tierra y como ya sabemos, sí lo hizo en espíritu. Eh, Llegó a convertirse en figura mesiánica y a concebirse como un precursor. Esto es importante porque antes de Cristo va Elías. Eh, Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas, fueron testigos de la transfiguración. La tradición les sitúa entre los ángeles del cielo con una misión confortadora y salvadora. Y
¿Quién es Elías en la actualidad? Bueno, en la actualidad, pues podemos ser nosotros también, podemos tener el espíritu de Elías, porque si oramos con fe y escuchamos al Señor en el silencio, en la calma, por ejemplo, en una adoración eucarística, somos Elías, porque sabemos escuchar al Señor no en el tumulto, sino que en la calma, en el silencio, como muchas veces responde el Señor. El Señor muchas veces responde con silencio. Elías también está en los apologistas. Estos son los que practican la apología, es decir, los defensores de la fe, los que denuncian idolatrías, herejías, errores y falsos profetas, ¿verdad? Esta, bueno, es una rama de la teología muy importante, ¿verdad? Que personas se dedican a defender la fe. En toda persona, ¿dónde está Elías? En toda persona que evangeliza la venida del reino de Dios y de Jesucristo como Rey del universo y Dios verdadero. Es decir, así como Juan el Bautista anunciaba el reino y obviamente Cristo es el Rey de ese reino, pues nosotros también cuando evangelizamos hacemos las veces de Elías. Eh, bueno, también obviamente en todos aquellos que sienten una brisa suave en medio de tormentas, pruebas y tribulaciones, recordando los 40 días y 40 noches que Elías caminó hacia el monte Oreb, pues nosotros también estamos sometidos a pruebas y tenemos que superar esas pruebas. En los ministros de la Eucaristía, porque van delante del Señor preparando su llegada a cada persona mediante el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, la Pascua definitiva. Es decir, la Pascua judía realmente encuentra su plenitud en la Eucaristía, porque es la Pascua del Señor. Entonces, cuando se hace la transustanciación y alguien te lleva el cuerpo y la sangre de Cristo, ese es Elías, porque va antes que el Señor, y de ahí llega el Señor a ti en la comunión. Y por último, pues en todos aquellos que creen en Jesucristo resucitado, transfigurado y glorioso, como la segunda persona de Cristo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Prácticamente todos los que creemos en Jesucristo y en el Dios verdadero, en Yahvé, pues tenemos el espíritu de Elías. Muchas gracias.